predicación, que es la humillación te coloca en lo más alto. La humillación te coloca en lo más alto y va a estar basada en el versículo 10 de Lucas capítulo 14. Vayan a Lucas 14, versículo 7 al 11. Vamos a leerlos y vamos a orar para tener nuestra predicación del día de hoy, nuestra reflexión, nuestro estudio, como quieran llamarle. Lucas capítulo 14, versículo 7 al 11. Y síganme con su vista nada más, queridos hermanos. Bien, hermanos, Lucas capítulo 14, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estamos viendo, queridos hermanos, la problemática del orgullo, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera todos batallamos con el asunto del orgullo. En algunos se manifiesta en mayor o en menor grado, pero todos batallamos en algún momento con el orgullo. Y veíamos que decíamos: estoy orgulloso de esto, estoy orgulloso del otro, estoy orgulloso del otro, cuando vemos que la Biblia dice que Dios aborrece el orgullo, ¿verdad? Ahora, amados hermanos, Cristo nos va a hablar de la posición que debemos de tomar para que sea Dios el que nos dé una posición diferente. Acuérdense que en el punto anterior veíamos que nosotros tomamos una posición que nosotros creemos que merecemos, que es la mayor. Y cuando tú crees que te mereces la mayor posición, ¿qué dice Dios? No te mereces la mayor, te mereces la menor, y terminas humillado. Veíamos a Satanás, a Faraón y a Nabucodonosor como algunos ejemplos. Podríamos hablar también de Herodes en Hechos capítulo 15. Herodes el rey estaba vestido con las mejores galas, pero tirado, comido por gusanos. Fíjense nada más la paradoja. Él estaba con toda la opulencia, con todo el ornamento de lujo. Él estaba totalmente con lujo, pero estaba siendo humillado porque se lo estaban comiendo los gusanos. Y así podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, queridos hermanos. Por lo cual el día de hoy, si Dios quiere, vamos a ver este segundo punto, que es la humillación te coloca en lo más alto, ¿verdad? La humillación te coloca en lo más alto y está basada en el versículo 10. Dice las escrituras: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. ¿Quieres que pare un momento, amigo Abner? ¿No? Bien, bueno, si ustedes se dan cuenta, si observan, este versículo 10 inicia con un más. Esas palabritas a veces para nosotros son como de: no tienen importancia. Cuando estas conjunciones son lo más importante o una de las cosas más importantes del texto. ¿Por qué? Porque esta conjunción marca un contraste con lo que se dijo anteriormente. Contrariamente a enaltecernos, debemos humillarnos. Contrariamente a buscar los lugares de importancia, debemos de tomar el último. La razón de esto, escucha esto, es porque no podemos tomar un lugar que no nos corresponde. Sería ilógico que si a mí me invitan a una fiesta de bodas, yo me sentara en el lugar del novio, cuando no soy el novio.
¿Se dan cuenta? Eso es lo que está enseñando Jesús. Observen que el texto dice, cuando fueres convidado. Es decir, eres el invitado. No eres el personaje central. Aun cuando tú seas el anfitrión, siempre habrá alguien mayor que tú. Es decir, tú puedes hacer la fiesta, pero siempre entre los invitados va a haber alguien mayor que tú. De hecho, miren cómo lo corrobora el texto en el mismo versículo 10. En el mismo versículo 10, Jesús repite, para que cuando venga el que te convidó. Eres un simple invitado, soy un simple invitado. Por lo cual, no puedo usurpar un lugar que no me corresponde, aunque mi orgullo me esté gritando que sí. Porque seamos honestos, yo llego a un lugar y lo primero que quiero hacer es llamar la atención de todos. ¿De qué color va a ir vestida la novia? Para yo vestirme igual, porque ni modo que me opaque, no me puede opacar. Lo mismo con el novio. Cristo dice, ve y siéntate en el último lugar, es decir, no busques resaltar, no busques ser una celebridad, debes ser humilde. Ahora, ¿en qué consiste la humildad? La humildad consiste en no alabarte a ti mismo. La humildad consiste en pasar desapercibido. La humildad consiste en renunciar a una falsa gloria de este mundo, a no buscar los aplausos de los demás, hasta renunciar en lo que crees que es tuyo. ¿Cómo podemos resumir qué es la humildad en el contexto en el que está hablando nuestro Señor Jesucristo? Lo vamos a resumir de la siguiente manera. Sirve a los demás. A ver, espérame. ¿Por qué está conectando tomar el último lugar con el servicio? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Para entenderlo, revisemos un texto que ya citamos en el punto anterior, solamente que ahora lo vamos a ver con detenimiento. Vayan a Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45 y vamos a entender por qué estoy conectando el tomar el último lugar con el servicio. Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45, síganme con su vista y vamos a ir analizando este texto. Dice la palabra de Dios. Marcos 10, 35 al 45. Síganme con su vista. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estos dos hermanos le dicen a Jesús: concédenos en tu gloria, es decir, en tu reino, en tu gobierno, que nosotros estemos en los primeros lugares de importancia.
¿Por qué Jacobo y Juan querían estar en esos lugares? Para gobernar, para mandar. Fíjense, vamos a empezar a conectar lo uno con lo otro. Era esto tanto así que vean la reacción de los otros 10 discípulos en el verso 41 de Marcos 10. Vuelvan a ver Marcos 10, 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se enojaron, hermanos? ¿Por qué se enojaron? Porque ellos también querían mandar. En el grupo de Jesús, en el grupo de los 12, se estaban peleando para ver quién era el que iba a mandar a los demás. Y Jesús les va a explicar. Los discípulos se enojan porque sabían que esos lugares de importancia los tomaban las personas que podían ser servidos. Los discípulos eran judíos y ellos sabían las tradiciones de sus propias fiestas y conocían que los últimos lugares eran preparados ¿para quién? Para el servicio nada más. Servían a todos y los que servían se sentaban en los últimos lugares al final. Por eso los discípulos decían, no, yo no quiero el último lugar. Me espero un momentito, hermanos. Gracias. Bien, ellos decían, yo no quiero servir, yo quiero ser servido. Por ellos se empiezan a pelear entre ellos. Ellos querían ser el centro de atención. Pero miren lo que Jesús les dice en el versículo 42 de Marcos 10. Versículo 42. Mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Es decir, ¿ustedes sabían que los que tienen los primeros lugares son unos tiranos con los que los sirven? Y ahora ven el versículo 43, la conjunción que Jesús usa ahí. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande, ¿qué tiene que hacer? Servidor. Sigue siendo una paradoja. Porque si yo quiero ser grande, me pongo en el lugar más alto. En el pensamiento de Dios no. ¿Quieres ser más grande? Vete hasta abajo. Pero no vete hasta abajo para que de ahí empieces a crecer. No, en el pensamiento de Dios es, vete hasta abajo y ahí quédate. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? ¿Qué palabra usa? Siervo, dulos. ¿Qué quiere decir? Esclavo de todos. Es una paradoja. Una paradoja. ¿Por qué? Porque los gobernantes no sirven. Los gobernantes mandan. Y Jesús dice, entre ustedes, el que quiera gobernar va a ser el esclavo. Pero Jesús estaba rodeado de personas importantes, como los fariseos. ¿Qué habrán pensado los fariseos en el momento que escucharon eso? Yo para eso estudié. Yo para eso me he esforzado y me he ganado ese lugar. Hermano, ¿quieres ser el mayor? Hasta el último y ahí quédate. Ahí quédate. Entonces podemos ver que los lugares de importancia en los últimos lugares tienen que ver con servir o ser servido.
Y el Señor está diciendo, si quieres estar en un puesto importante, tienes que buscar servir, no ser servido. Ahora, teniendo esto en mente, regresen a Lucas 14:10 y lo van a entender, y van a entender el texto de una manera sencillísima. Lucas 14:10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Entendámoslo. Lo que Jesús está enseñando es, tú debes buscar servir. No busques otra cosa. Tú, cristiano, debes buscar servir. Y que sea alguien más el que te llame para ser servido. Es decir, no te exaltes a ti mismo. En una ocasión llegué a Tula Hidalgo. Me invitaron a dar unas conferencias allá. Y cuando llegué, a mí me sorprendió lo que pasaba en esa congregación. Llegamos, el pastor que había venido por mí llevaba también sus maletas porque había venido a la Ciudad de México. Bajamos del auto, ve a los jóvenes de la iglesia y les dice, mis maletas. Bajan los jóvenes de la congregación y cargan sus maletas. Y les dice, hey, las maletas del... Así, hey, las maletas del pastor. No, yo la cargo, no se preocupe. Llegamos, siéntese, pastor. Me siento. Sirvan. Y yo, ¿no? Así, ¿no? Como lo estoy haciendo, literal. Y yo, ¿que le sirvan, pastor? No, yo me sirvo. Va a empezar el culto a las 7:30 de la noche. Toda la semana. Hermana, planche mi traje. Joven, volea mis zapatos. Y yo, él tenía que servir o ser servido. Pero él, ¿qué hacía? Ser servido. Acto seguido, lo corrieron de la iglesia por altivo. Fuera. Porque a veces pensamos así, hermanos. Como soy cristiano y tengo una buena posición dentro de la iglesia, todos me... Perdón, no se digan las esposas de muchos pastores. Que llegan y quieren que las bajen del auto, cargándolas para que sus pies no toquen el suelo, y al entrar a la congregación le extiendes una alfombra roja y le haces caravana. ¿Por qué estoy tomando de ilustración a los pastores? Porque ciertamente la Biblia dice, 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, que el pastor gobierna. Pero el pastor gobierna sirviendo. Es el último escalón ministerial. Por eso se le llama, gracias, es el primero, pero de abajo hacia arriba. Por eso se le llama siervo. Ahora, esto líguenlo con los demás hermanos de la iglesia. No, pastor, es que en la iglesia yo siempre he sido la más importante, ¿eh? Uy, no todas me siguen, debería. Sí, la cuarta persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y la hermana o el hermano. Oigan, ¿se dan cuenta cómo cuando yo hablo todos me obedecen? Soy un buen líder, yo nací para ser líder. ¿Se dan cuenta? Jesús está diciendo lo contrario. Mira, no lo digas, demuéstralo. ¿Cómo lo vas a demostrar? Sirve a los demás. Entonces debemos humillarnos para que sea alguien más el que nos exalte. En este caso, ¿quién es el que exalta? Dios. Si Dios es el que humilla al altivo,
Es Dios el que exalta al humilde. De hecho, regresen a Marcos 10:40. Regresen a Marcos 10:40, hermanos. Siempre que estudien un evangelio, revisen lo que dicen los otros tres. Les va a dar más datos. Les va a dar más datos y van a poder entender mejor el texto. Revisen otra vez Marcos 10:40. Escuchen lo que dice Jesús. Marcos 10:40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. La palabra preparado ahí en el griego en realidad quiere decir reservado. ¿Qué está enseñando Jesús? Que el Padre tiene reservados esos lugares. ¿Qué es una reservación, hermanos? Algo que ya está apartado. Cuando tú llegas a un hotel, más cuando viajas a otro país, en un tiempo de mucha saturación, hablemos Semana Santa, Navidad, tiempos vacacionales, llegas a un hotel y estoy buscando una habitación y lo primero que te preguntan es, ¿tienes reservación? Si no tienes reservación, tienes que esperarte a ver si se desocupa alguna, si no tienes que ir a buscarte otro hotel. Entonces vamos a pasar esto a lo que está diciendo Jesús en Marcos 10:40. Tú llegas delante del Señor y le dices, ya vine a tomar mi lugar de la derecha o de la izquierda. ¿Y qué dice Dios? ¿Tienes reservación? ¿Se dan cuenta que también ustedes llegan luego a algún restaurante y tienen alguna cadenita en un asiento, dice asiento reservado con el nombre de la persona? Yo me imagino que Dios, para entenderlo, aunque estoy poniendo un ejemplo muy burdo, me imagino que Dios, oiga, llega Gerardo delante de Dios, Señor, ya vine a tomar mi lugar de la izquierda, porque el de la derecha ya está ocupado por Jesús, entonces vengo a tomar mi lugar de la izquierda. Y el Señor, ¿tiene su nombre? No, vámonos. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿quién preparó esos lugares? Para entender correctamente quién reservó esos lugares, conecten Marcos 10:40 con Mateo 20:23. Mateo 20:23. Mateo 20:23. Y Jesús dice aquí, Mateo 20:23, ¿están ahí conmigo? Dice la palabra, Él les dijo, a la verdad del mismo vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, todos juntos, sino aquellos para que... ¿Quién lo preparó? El Padre. O sea, es el Padre, gracias, es el Padre el que decide en qué lugar te vas a sentar y qué lugar vas a tomar. Por eso Jesús, ahora ya entiendo por qué Jesús dice, no llegues buscando los primeros lugares. Vete hasta el último, o sea, vete al lugar de servicio, para que cuando te vea el que te invitó, en este caso, ¿quién es el que invita? Dios te diga, hey, no estés hasta atrás, vente para acá. Pero ¿sabes qué? Que seguramente cuando te llame, va a haber alguien que por orgullo esté tomando tu lugar. Y en ese momento, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? ¿Tú? Porque no es tu lugar. Es en un programa. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está enseñando el Señor. Es Dios el que tiene preparados y reservados esos lugares. Y a mí me da risa porque a veces en nuestro orgullo religioso decimos, no, yo cuando sean las cenas del Señor seguro voy a estar ahí cerquitas. ¿Cerquitas de dónde? ¿Del cielo o del infierno? No, seguramente a mí Dios ya me tiene una silla con diamantes para sentarme cerquita. Espérate, a ver qué. Ese lugar no te corresponde. ¿Por qué? Porque va a ser el trono de Dios, el trono del Cordero, el trono del Espíritu Santo, al lado los 12 patriarcas y al lado los 12 apóstoles. ¿A quién de ellos Dios va a quitar para sentarme a mí? A ver, Gerardo, ¿te quieres sentar conmigo? Vamos a analizarte. A ver, vamos a comparar tu vida con la de Pablo. No, pues me bajo un escalón.
Bueno, con la de Juan. No, pues me bajo otro escalón. Bueno, con la de Pedro. No, pues me bajo. No digo que así vayan a estar. Estoy hablando al aire. Me bajo otro escalón. Bueno, la de Jacobo. Me bajo. Y cuando vea hasta dónde voy a estar. Ahí en la puerta. ¿Se dan cuenta? O sea, no sé qué lugar me vaya a tocar, Señor. No sé qué silla me vaya a sentar. Lo importante es adorarlo a usted porque el centro es usted, no yo. Decía una vez una hermana, no, cuando yo vea a David, ay David, qué guapo estás. Y yo le dije, hermana, con todo respeto, ¿quién le dijo a usted que va a llegar a ver a David? O sea, y se lo dije con todo amor y respeto, porque a veces somos teológicos orgullosos. ¿Se dan cuenta? No, hermano, esa es una tarea que solamente le corresponde al Señor. ¿Qué tienes que hacer tú? Tomar el último lugar para que sea Él el que te exalte. Y muchos pueden pensar aquí que me estoy contradiciendo, ya que en el punto anterior les dije que no es bueno decir soy humilde para que Dios me enaltezca. No, no me estoy contradiciendo. Lo que estoy diciendo es que se aplica eso cuando tú lo buscas intencionalmente para ser exaltado. Es decir, pues voy a humillarme para que Dios me exalte. No, lo que yo estoy diciendo, queridos hermanos, es que tu humillación debe de ser natural sin pensar en el lugar que vas a tener. Tú te humillas y punto. Ahora, aquí quiero ser bien honesto, hermanos. No sé a ustedes, pero para mí, esto es un reto casi imposible. ¿Cómo humillarme sin pensar en tener algo a cambio? Para mí, estoy hablando de mí, queridos hermanos, para mí es algo casi imposible, ¿eh? Porque seamos honestos, siempre hacemos algo con un fin. Pero lo que está diciendo Jesús aquí es, humíllate. Y luego, humíllate. ¿Pero qué voy a...? Humíllate. Y Dios va a tomar la decisión que Él quiera, porque a veces pienso, entre más humilde soy en la tierra, más rico voy a ser en el cielo. Escuchen este pensamiento. No, pastor, yo me imagino que yo ya tengo una mansionsota llena de lujo en el cielo. Ya la regaste. O sea, si la tenías, acaba de terminar en casa de cartón. Si bien te va. ¿Por qué? Porque estás diciendo, me voy a humillar para que Dios me dé allá a Él lujo. Pero si Dios no quiere. Vayan a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 36. Hebreos 11:36. Fíjense lo que estamos viendo. Dice la palabra en Hebreos 11:36, síganme con su vista. Otros experimentaron vituperios y azotes y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres eran humildes, ¿sí o no? Y eran tan humildes que mire lo que dice Dios de ellos, de los cuales el mundo no era. Yo a veces uso este texto orgullosamente. Fui a tal lugar y me rechazaron. Es que no eran dignos de mí. Espérate, relájate. Tú no has sido ni azotado ni aserrado. Aserrado quiere decir partido en dos. No has sido ni perseguido, ni apedreado, ni naufragado. Estos hombres, Dios dice de ellos que el mundo no era digno de ellos porque tenían la capacidad de humillarse sin esperar nada a cambio. ¿Cómo lo sabemos? Sigan leyendo.
errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, todos juntos, no recibieron lo. A ver, espérame. ¿Cómo? O sea que Dios les hizo una promesa y ellos sufrieron y se humillaron, porque realmente se humillaron. Les voy a hablar de uno, Jeremías. Golpeado, sin comer, sin beber, lo sacan de ahí y lo echan en una cisterna de estiércol. Y Jeremías sale de ahí y le dice: Señor, lo he perdido todo por tu palabra. Jeremías se humilló, pero no recibió lo prometido. Y Jeremías dijo: entonces ya no te sirvo. ¿Para qué? No. De esa humildad está hablando Jesús, hermanos. Por eso les digo, para mí es un reto imposible. Para mí es un reto imposible. Estoy hablando de mí, hermanos. Como les decía la predicación pasada, estoy reconociendo mi pecado delante de ustedes y me estoy confesando delante de ustedes. Para mí esto es casi imposible. ¿Cómo me voy a humillar hasta ese grado? Y sin esperar nada a cambio. No. A ver. Oye, Jera, te invito a trabajar. ¿Y cuánto me vas a pagar? ¿Se dan cuenta cómo mi pensamiento está conectado en el sirvo con recibo? Y en el pensamiento de Dios la humildad está conectada en el doy y doy. ¿Y qué esperas? Yo doy. ¿Se dan cuenta? Pero miren cómo termina el versículo 40. Porque aquí el rostro de muchos se demudó. ¿Qué es demudar? No. Vean el versículo 40 de Hebreos 11. Proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nos. O sea que Dios les va a dar la misma gloria que a nosotros. Por eso no les cumplió lo prometido aquí. Porque había para Dios algo mejor. Pero ¿sabes qué, querido hermano? Ellos no lo buscaban. Piénsalo. Génesis capítulo 12. Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que yo te mostraré. Pero Abraham no sabía dónde iba. Por lo tanto, él no estaba buscando algo porque él no sabía dónde iba. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces Abraham le dijo a Dios: no, a mí me tienes que explicar a dónde voy a ir. Voy a tener dónde dormir, voy a tener que comer, me van a pagar, voy a estar bien, voy a tener buena ropa, me van a cuidar. ¿La Biblia dice eso? No, la Biblia dice que Abraham tomó a su padre, a su sobrino, a su esposa y salió de ese lugar al lugar que Dios le había indicado. ¿Se dan cuenta cómo no lo buscaban? No lo buscaban. Escuchen esto, queridos hermanos. Yo me esfuerzo para ganarme el cielo. Síguele. Pero te tengo una noticia, no te lo vas a ganar. Porque el cielo no tienes tú la capacidad de ganártelo. Alguien más lo tuvo que ganar por ti. ¿Se dan cuenta cómo la naturaleza de Dios es dar? Entonces, Cristo está enseñando que tú no haces absolutamente nada para ganarte nada. Por eso, ¿dónde te sientas? En el último lugar. En el último lugar. En el más escondido. Donde nadie te vea, donde puedas pasar desapercibido, hermanos. Ahora, ¿qué tenía en la mente Jesús cuando estaba enseñando esto? Porque yo creo, más bien, voy a cambiar el yo creo, perdón. Estoy seguro que Cristo está citando el Antiguo Testamento. Porque muchos piensan, bueno, es que esta es una enseñanza neotestamentaria. Revisen libros de algunos teólogos y dicen, esta es una enseñanza en el Nuevo Testamento que no se veía en el Antiguo Testamento.
A mí me parece que no es así. Yo estoy totalmente convencido que Jesús estaba citando el Antiguo Testamento. Es decir, que esta humildad se enseña desde dónde, desde el Antiguo Testamento. Hermanita Ruth, por favor, me busca Proverbios 25, versículos 6 y 7. Querida Neri, cuando termine de leer mi hermana Ruth, Proverbios 25, 6 y 7, tú lees Lucas 14, 10, por favor. Primero mi hermana Ruth y posteriormente mi hermana Neri. Proverbios 25, versículos 6 y 7, hermana Ruth, y cuando termine inmediatamente Lucas 14, 10. Hermana, por favor. No te alabes delante del rey ni estés en lugar de los orantes, porque mejor es que te diga sube acá y no seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Los repito porque veo que algunos estaban apuntando. Proverbios 25, 6 y 7 lo combinan con Lucas 14, 10. ¿Qué notaron en el texto? Es el mismo. Entonces Jesús no está dando una enseñanza neotestamentaria. ¿Qué quiere decir neotestamentaria? Del Nuevo Testamento. Jesús está citando algo que Dios ya había enseñado. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. O sea, la base de Lucas 14, 10 es Proverbios 25, 6 y 7. Ahora quiero que noten que en Proverbios 25, 6 y 7, lo voy a leer, dice, no te alabes delante del rey. Noten el lenguaje, no te alabes delante del rey. Rey, ni estés en lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Rey, príncipe. En el Nuevo Testamento, ¿quién está hablando? ¿Quién? El rey. El príncipe a que los ojos de ellos estaban viendo. Quiere decir que desde Proverbios hasta el tiempo de Jesús, ellos seguían cometiendo el mismo pecado de orgullo, ego y vanidad. En el Antiguo Testamento está anunciando, vas a estar delante del rey, así que no te exaltes, mejor humíllate para que sea el príncipe, el rey el que te diga, amigo, sube acá. Y después, ¿qué sucede? 900 años después, viene el rey y les dice exactamente lo mismo. ¿Qué estaba pasando, hermanos, que Jesús tiene que decirles, que recitarles las palabras de Proverbios? Lógico, sus discípulos estaban peleando por ese lugar. O sea que Dios tiene la necesidad de estarnos repitiendo constantemente lo mismo porque no entiendo. Y estoy hablando de mí, hermanos. O sea, yo no entiendo. O sea, desde el Antiguo Testamento Jesús está diciendo, Dios está diciendo, no busques que te alaben, no busques resaltar. Si va a suceder eso, que sea la voluntad manifiesta de Dios, que sea el que te ponga en el lugar que Él quiera. No, es que yo creo que si me porto bien, Dios me tiene que dar mucho. ¿Quién te dijo eso? O sea, hermanos, mi pregunta es, ¿por qué Dios estaría obligado a? Mira, escuchen, mira, si no te portas bien, Dios te va a... Sí, es verdad. Pero en la mente de Dios, en la paradójica mente de Dios, no es así. Porque estos hombres le estaban sirviendo totalmente a Él y fueron asesinados, golpeados, expulsados, etc. Porque es un pensamiento que tengo, seamos honestos, yo me porto bien para que me vaya bien. Pues no. Y digo
Oye, ¿por qué le va tan mal ese hermano? Oye, ¿te das cuenta que ese hermano Gerardo todo el tiempo tiene pruebas? Pues sí, así ha de ser de pecador, así es de malo, por eso le va tan mal. Así lo conectamos, seamos honestos, hermanos. ¿Sabes qué? No, tú no sabes cómo Dios está actuando en la vida de ese hermano, pero orgullosamente tú piensas, yo pienso que tengo un lugar mayor que él. A mí me va bien porque yo no soy pecador. A él le va mal porque él es un pecador. Por eso le va tan mal. Y hasta usamos una frase que a todos nos encanta, que si estuviera en la Biblia sería la más citada. Por eso le va como le va. Jesús está enseñando, no. Porque ¿sabes qué, querido hermano? Al que le fue peor en esta humanidad pecadora y caída, se llama Jesucristo. Y Él era perfecto en todo, en pecado. Por más de 2000 años han tratado de buscarle alguna mancha, algo de qué acusarlo, y nada más no han podido ni podrán. ¿Y cómo le fue? O sea que tengo que adaptar mi mente a la mente de Dios. Y eso me va a ayudar a dejar de ser orgulloso. Vamos a recordar un principio bíblico elemental. Salmo 51:17. Vamos a recordar un principio bíblico elemental. Salmo 51:17. Salmo 51:17. Salmo 51:17. ¿Lo leemos todos juntos? Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué está enseñando este principio? ¿Qué está enseñando este principio, hermanos? Que más que todo hacer el que estés humillado ante Dios es lo que va a recibir. Dios no va a recibir otra cosa más que tu corazón contrito y humillado. Humillado. ¿Qué es humillar? ¿Qué es humillar, hermanos? Porque tengo que empezar por ahí. ¿Qué es humillar? Reconocer el lugar que te corresponde. ¿De qué está hablando Jesús en Lucas 14? Del lugar que te corresponde. Tienes que ir delante de Dios sabiendo tu posición. La pregunta es, hermanos, tírenme a mí, ¿cuál es mi posición delante de Dios? Esclavo. Escuchen esto, hermanos, porque es muy importante, sumamente importante. Un pecador que ni siquiera merece el servir a su Señor. Porque yo puedo decir, yo soy un esclavo que merece servir a Dios. No, tú eres un esclavo que ni siquiera merece servir a Dios, ni siquiera mereces estar delante de Él. Que si no fuera por Jesucristo no tendrías la entrada a su presencia, pero ni por error. Porque a veces cuando hablamos de la iglesia, yo digo, yo Gerardo, pues yo soy pastor porque me he ganado el lugar. Cálmate, ¿quién te dijo? Tú eres pastor por misericordia y gracia, párale de contar. Oye, pero entonces mi esfuerzo de quemarme las pestañas, no, a ver, espérate. ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién te da los medios? ¿De quién viene la sabiduría? ¿De quién es la palabra? Entonces, ¿tú qué haces? Pues nada. O sea, en realidad, queridos hermanos, yo debo de ir con un corazón que reconoce que no merece nada delante de Dios, como el publicano, que no se atrevía a levantar su mirada y se golpeaba el pecho. Ahora, el golpearse el pecho no era el por mi culpa, por mi grande culpa,
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Padecíamos de lo mismo. No. ¿Por qué se golpeaba el pecho? En aquel entonces el golpearse el pecho era una ilustración de un dolor desmedido, de una desesperación. ¿Por qué este publicano estaba tan desesperado? El mismo texto lo dice. Él le decía a Dios, sé propicio a mi pecador. Él sabía su lugar. Y dice Jesús, de cierto les digo que él regresó a su casa justificado. Pero había otro personaje con él. ¿Quién? Un fariseo. Y el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, porque yo ayuno todos los días, porque yo voy al templo, porque yo hago oraciones 2 veces al día y porque doy la limosna. Y dice Jesús, ese regresó a su casa aún cargado de su pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un gran contraste entre este fariseo y ese publicano. Delante de la sociedad, ¿quién tenía el derecho de ser salvo, el fariseo o el publicano? El fariseo. Era un ejemplo de moral a seguir. Porque un publicano, oye, ¿cómo un judío trabaja para Roma quitándonos lo que es nuestro? Y los publicanos eran odiados, eran vistos como traidores. ¿Ustedes creen que alguien de la sociedad iba a decir, sí, ese publicano merece ser salvo? Cuando los veían como lo peor. Todos dirían, ese fariseo es el que se gana el cielo. Es una paradoja. ¿Y qué dice Dios? ¿No? El publicano es el que llega al cielo. Por eso es que Jesús en un texto le dice a los fariseos, de cierto les digo que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes para entrar al reino, porque ellos sí reconocían quién eran. Y el fariseo aparentaba un lugar y alguien que no era. Y ya que hablamos de contrastes, el punto pasado hablé de Satanás, Faraón y Nabucodonosor. Vamos a ver sus contrastes. Faraón, ¿quién contrasta con Faraón? ¿Quién actuó diferente en Faraón? ¿No han leído la historia de el Éxodo, hermanos? ¿Quién? Moisés. Hebreos 11 dice que Moisés renunció a la posición de ser hecho hijo de la hija del Faraón y se hizo un esclavo. Contrario a Faraón, Moisés renunció a las comodidades y sufrir con el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios de Moisés? El mayor líder que ha tenido el pueblo de Israel, claro, después del Señor Jesucristo. De hecho, Moisés es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice, un profeta como tú, dentro de tus hermanos levantaré y él guiará a mi pueblo? Está hablando de Moisés, pero dice a futuro, o sea que era un profeta similar a Moisés. Bueno, más bien Moisés era similar a ese profeta, que era nuestro Señor Jesucristo. Pueden leer Hebreos capítulo, todo el libro de Hebreos y ahí van a ver todo. Ahora, número 2, hablé de Nabucodonosor. ¿Quién era contrario a Nabucodonosor? Daniel. Contrario a Nabucodonosor, renunció a los banquetes del rey y se humillaba 3 veces al día delante de Dios, y él lo exaltó tanto que hasta le dio el título de muy amado por Dios. Imagínense qué hermoso título, porque hoy en día no lo ponemos nosotros. Gerardo, sátrapa y atalaya de los profetas, de los apóstoles de los últimos tiempos, de la renovación renovadora.
del renuevo. Pero ese me lo di yo. Ese me lo puse yo. Y a Daniel fue Dios el que le puso muy amado. ¡Qué privilegio, hermanos! Piénsenlo. ¡Qué privilegio! O sea, imagínate, voy a usar a mi querida Mayra. Mayra, que Dios le hable. Mayra, muy amada por Dios. ¡Sas! Pero no se lo dio él. No se lo dio él. ¿Se dan cuenta? Se lo dio Dios. También hablé de Satanás. El más grande, el mejor, el mayor, el maravilloso, el incomparable, nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras que Satanás, escuchen esto, hermanos, mientras que Satanás quería subir al trono de Dios, Jesús hizo todo lo contrario. Jesús estaba en el trono de Dios y él se bajó de ahí. Y siendo Dios, se hizo un hombre, lo peor. Y siendo hombre, se humilló todavía más. Maldito el que se ha colgado en un madero. Y él se colgó en un madero. Mientras que nosotros buscamos subir, el Señor Jesús decidió bajar. ¿Ven la mente paradójica de Dios? Dios gana perdiendo, hermanos. Aparentemente. Dios se exalta humillándose. Pero no termina ahí. ¿Qué dice? Que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús. ¿Por qué no dice ahí el verbo? ¿O por qué no es un título de deidad? ¿Por qué usa su título humano Filipenses 2? ¿Alguien lo ha pensado? Para que en el nombre de Jesús. Porque en su humanidad Dios lo llevó al lugar que le corresponde. Ese lugar es de Él. Y muchos pensaban que haciéndose humano iba a perder ese lugar, pero no, haciéndose humano confirmó que ese lugar es de Él. Por eso que dice el Antiguo Testamento y el libro de Hechos: mi hijo eres tú, yo te he engendrado, hoy refiriéndose a la resurrección. Y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se dan cuenta? Se humillaron y Dios dio el resultado. Pero yo no veo en la Biblia, hermanos, que Jesús diga: a ver, Padre, me voy a humillar, pero acuérdate que me tienes que exaltar, ¿eh? Él lo hace. Él lo hace. Y eso que el lugar, desde la eternidad pasada, y digo eternidad pasada refiriéndome antes de la creación del universo, hasta la eternidad futura, siempre ha sido, es y será de Él. Así que, amados, debo dejar de colocarme a mí mismo en el lugar prominente. Si es voluntad de Dios, Él me va a colocar. Si voy a sobresalir, que Dios sea el que me haga sobresalir. No buscarla yo, porque entonces tarde o temprano terminaré humillado. Algunos abusan de su posición. No, es que cuando yo estaba por debajo de ellos, ellos me humillaban. Ahora, cuando estoy arriba, yo soy el que los humillo. Y de aquí no me bajo porque me gusta acá. Arriba, no te preocupes, Dios te va a ir bajando más. Y más. Y más. Y más. Por ello, hermano, debemos recordar que la humillación nos exalta. La humillación nos coloca en lo más alto. Entonces, ¿qué debo decir, hermano?
¿Qué debo decir cuando me va bien en el trabajo? ¿Qué debo decir cuando me va bien en la iglesia? ¿Qué debo decir cuando me va bien en la escuela? ¿Cómo debo de reaccionar, hermano? Jesús nos dejó las palabras que debemos usar. Siervo inútil soy, porque únicamente he hecho lo que tenía que hacer. Y si me va bien en el trabajo, siervo inútil. Y si me va bien en la escuela, siervo inútil. Y si me va bien en la iglesia, siervo inútil. Se cuenta, termino con esto, se cuenta que un pastor, maestro del seminario, un catedrático, entra al salón de clases y dice lo siguiente: buenas tardes, siervos inútiles. Y todos los que estaban presentes se enojaron con el profesor. Mi pregunta es, ¿les dijo la verdad o no? Pues sí. Pues sí. No, yo siervo inútil. ¿Qué pasó? No, es un siervo inútil. Eres un siervo inútil. Dejemos que sea Dios el que al final nos diga buen siervo y fiel. Pero que sea Él, hermanos. Que sea Él. Si buscas halago de los del mundo y lo logras, ahí está tu recompensa. Pero no esperes algo de Dios. Pero si te humillas delante de Dios, de Él es el resultado, sea cual sea. Recuerda, hermano, aunque te mande al último lugar, aún en el último lugar estarás con Él en la gloria. Nada más. Terminemos leyendo un texto. Vean Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4, y lo vamos a leer todos juntos con voz de mando y con trompeta de... Ah, no, ¿verdad? Proverbios 22:4, espérenme que yo estoy en el 24. Discúlpenme, hermanos, porque ven que estamos en vivo. Proverbios 22:4, todos juntos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Así que, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haré? ¿Me voy a enaltecer o me voy a humillar? Solo recuerda que es la humillación la que te lleva a la exaltación. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por su palabra. Señor, gracias por recordarnos este maravilloso principio, no solamente en el Nuevo Testamento, sino dentro del Antiguo Testamento. Gracias por recordarnos, Señor, aquellos personajes que entregaron su vida en servicio a usted y lo hicieron en humildad, con un corazón humillado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Debemos seguir su ejemplo y el resultado dejárselo a usted. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén.